pero aquí tiene lugar. Entonces hay un debate en Valladolid entre el humanista Jiménez de Sepúlveda, que es el humanista, el moderno, pero es el que tiene claro, hay razones para la conquista, sobran razones para la conquista, y hay un antiguo, que era Las Casas, que piensa que no hay ninguna razón para la conquista. Y bueno, el debate tiene lugar a lo largo de un año, y se observa que en ese debate va ganando Las Casas. Va desmontando los argumentos a los que se recurría para justificar la conquista, que si el poder del Papa, que si el poder del emperador, que si la superioridad cultural de Europa o de España. Todo eso lo va desmontando Las Casas, hasta que Jiménez de Sepúlveda se saca un as de la manga que le deja a Las Casas muy tocado. Y es el tema de los sacrificios humanos. Cuando sale ese tema, ahí se encuentran Las Casas en un callejón sin salida. Porque esto, como dice Vitoria, el sacrificio humano podía interpretarse entonces como una especie de crimen contra la humanidad, ¿no? Cuando se producía en el caso de sacrificios humanos, el papado y los emperadores cristianos tenían la obligación de movilizarse para impedirlo. Entonces, Las Casas, que ha estado jugando con Sepúlveda, recurriendo a los argumentos de la Universidad de Salamanca, de la Escuela de Salamanca, y que le han ido muy bien hasta ahora, pues resulta que la Escuela de Salamanca se vuelve contra él, porque de acuerdo con la Escuela de Salamanca habría que entender que si hay sacrificios humanos está justificada la conquista. Y ahí Las Casas se hace rápidamente una reflexión y se dice, vamos a ver, por un lado está el saber de Salamanca, que es el que yo utilizo, al que yo recurro, que es la autoridad, digamos, y ese da razón a la presencia de los españoles. Pero por otro lado yo sé por experiencia que esa presencia es injusta, y si ahora la legitimamos, las desgracias se van a multiplicar exponencialmente. Y es entonces cuando aparece el gesto intelectual de Las Casas. Un gesto, entiendo por gesto no un argumento, un gesto es algo más que un argumento, ¿no? Es una toma de posición donde está implicada, digamos, la inteligencia y el corazón, ¿no? La experiencia y la razón. ¿Y en qué consiste el gesto de Las Casas? Literalmente en mandar a paseo a Aristóteles. Mandemos a paseo a Aristóteles. Es decir, lo que Las Casas entiende es que la razón no puede ser inmoral. La razón no puede ser moral. Y si la razón es inmoral, no es razonable. Y en este caso, ese argumento del sacrificio humano sería aparentemente, formalmente razonable, pero profundamente perverso, porque iba a servir para justificar una situación de injusticia. Claro, la osadía de Las Casas es de tal calibre que se asusta hasta a Sepúlveda, ¿no? Que le dice, bueno, aquí usted, dominico, se ha quedado fuera de la cristiandad, de hecho se sitúa fuera de la cultura cristiana. Claro, lo que no entiende Sepúlveda es por qué digamos, la argumentación de Las Casas, no la entiende. Repito, Las Casas se da cuenta que la valoración teórica de Sepúlveda, que es la del conquistador, perpetuaría el crimen, y eso invalida una razón. Eso invalida una razón. Y digo que podemos hablar de un gesto intelectual de Las Casas como porque coloca la experiencia de la injusticia como lo que nos debe dar que pensar, aunque eso lleve consigo desautorizar a los saberes establecidos.
Hay un segundo momento en el gesto de las casas. Digo que el balance que hacen los historiadores del debate es que las casas tenían razón. Las casas vencen dialécticamente. Pero las casas no se hacía ilusiones. El tribunal astutamente no pronunció ninguna sentencia. No quiso decir, al final no quiso implicarse en una sentencia. Así dejó las cartas abiertas. Pero aunque la gente felicitaba a las casas, él no se hacía ilusiones. Él sabía que la historia se iba a contar como la había previsto Sepúlveda. Y así ha sido, así ha sido. Y por eso, en uno de sus escritos últimos, ya viejecito, recuerda a los españoles del futuro, curiosamente, de Tesaures, en el libro de Tesaures. Recuerda a los españoles del futuro que tienen una responsabilidad histórica adquirida, que en algún momento, dice, tendrán que restituir lo robado y que se guarden de la infamia. Las dos cosas van juntas, ¿no? Relaciona el robo y la injuria. ¿La injuria en qué consiste? La injuria consiste en repetirse a lo largo del tiempo que los nativos eran incapaces de gobernarse o eran malos, y por tanto que estaba justificada la presencia o la conquista. Mientras se mantenga la injuria, se explicaría el robo, la apropiación. Mientras que si se reconoce el buen nombre, es decir, que eran sujetos de derechos, lo que se les hizo seguirá siendo un robo. Y por tanto se mantiene la responsabilidad histórica, la restitución. Claro, todo depende, y eso lo ve bien las casas, todo depende, habrá conciencia de restitución si se mantiene la memoria de lo ocurrido, si se mantiene la memoria de lo ocurrido. Es decir, si se mantiene la memoria de una operación militar, ¿no?, de apropiación de un territorio sin causa, sin justificaciones. Y por eso avisa, dice, bueno, la historia se va a contar de otra manera, ¿no? Es muy interesante la lucidez de él en el futuro, se va a contar de otra manera, se va a olvidar, por tanto, lo que fue, dice, pero ojo, dice, del más chiquito y del más olvidado tiene Dios la memoria muy reciente y muy viva. O sea, alguien va a recordar. Y basta que recuerde a alguien para que el tema de la responsabilidad se mantenga. A mí me parece genial, a mí me parece genial este gesto de las casas. El entender, el pensar como un pensar con memoria. El entender que el pensar tiende al olvido, o si queréis que el pensar fija un determinado pasado, y que el pensar crítico supone ver lo que hay de olvidado en lo recordado. Y que esto no es una operación meramente informativa, es una operación que afecta al carácter moral de la razón. Bueno, y ya voy terminando, ¿no? Pensar en español, claro, es una perogrullada para el que tenga el español por su primera lengua, ¿no? Eso es evidente. Normalmente se piensa en la lengua materna. Parece pues una perogrullada. Pero no lo es si entendemos lo que he dicho, cómo la lengua alberga experiencias distintas, enfrentadas, de una historia común. Y que la riqueza de ese pensar consiste en explicitar precisamente esas experiencias
y convertirlas en interpelantes, ¿no? En interpelantes.